Para mí, El Exorcista es una de esas películas que han marcado un antes y un después en el cine de terror. En 1973 fue la primera película que tocó el tema de una forma tan impactante que aún hay testimonios del efecto tan brutal que causó en la gente que por primera vez la contemplaba. Em, a mí me tocó verla como muchos de nosotros a destiempo o a través de video o en alguna matiné de terror de esas que antes existían. Curiosamente, cuando yo empecé a dar clases en una preparatoria, por ahí de 1990 más o menos, tenía un muy buen amigo que se llamaba Aurelio, él era maestro de literatura, y comentábamos y hablábamos de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Siempre he tenido la fortuna de contar con amigos con los que puedo tener conversaciones de este tipo. Y en una de esas tertulias nocturnas, él me contó una anécdota que me dejó con el ojo cuadrado, ¿no? Y es que Aurelio afirmaba en 1990 que él había visto una versión del Exorcista que nadie más había visto. Y resultaba que esta versión, ni más ni menos, contemplaba una escena espeluznante. Yo recuerdo muy bien el momento en el que él describió el momento en el que Regan bajaba de las escaleras de su casa de espaldas como una araña. Cuando él me contó esa escena, a mí me impactó muchísimo porque una, pues es una escena brutal y otra, pues porque pues, no aparece en la película que todos habíamos visto hasta 1990. Curiosamente, al paso del tiempo yo pude conseguir la novela del Exorcista y la leí. Y me sorprendió muchísimo cuando yo llegué al pasaje exactamente al que Aurelio se refería, y en la novela estaba descrita esa escena espantosa de Regan bajando de espaldas por las escaleras. Y entonces yo mantuve la hipótesis de que muy probablemente mi amigo Aurelio había confundido en su mente, en su imaginación, un fragmento de la novela, traspolándolo, uniéndolo a una imagen de la película. Es decir, su imaginación había realizado, y esa era mi explicación, una especie de edición especial donde incorporaba una escena no grabada en la película originalmente. Y con esa noción me quedé muchos años, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa, mis estimadísimos seguidores de las Netamorfosis? Que en el año 2000 surge, con mucha sorpresa para muchos de nosotros, la versión, digamos, completa, eh, sin cortes, del Exorcista. Y bueno, pues muchos que somos fans de la película, pues decidimos ver qué es exactamente lo que nos habíamos perdido, ¿no? ¿Qué escenas habían sido censuradas de la versión de por sí ya perturbadora de la película que todos conocimos y vimos? ¿Cuándo va siendo mi sorpresa, mis queridos metamorfoseados amigos, cuando voy viendo que justamente esa escena descrita por mi amigo Aurelio 10 años antes aparecía en el año 2000? Regan bajando por las escaleras como una araña, vomitando sangre. Y entonces ahí se me trastocaron todas mis teorías. ¿Cómo fue que mi amigo Aurelio, uno, pudo tener 10 años antes una edición que jamás nadie había tenido de una película que probablemente ni siquiera había estado así editada como se presentó en el año 2000 para 1990? Y si es el caso, ¿cómo fue que llegó a sus manos?
O dos, ¿cómo fue que su exacerbada y perturbada imaginación terrorífica logró dar con el clavo de justo la escena que iba a ser incorporada 10 años después? ¿Cómo fue que su imaginación pudo dar exactamente con esa escena? Entonces, cuando yo vi esta versión del año 2000 del Exorcista, siempre me quedó con la sensación de que había algo ahí que no cuadraba. Hay algunas escenas que no me parecen de 1973, sino tal vez más recientes, no sé. De suerte que empecé a sospechar que realmente nadie ha visto El Exorcista, que lo que hemos visto han sido retazos, fragmentos, ediciones, pero digamos, lo que realmente es El Exorcista sigue siendo una cuestión pendiente. Podría darse un segundo remake o no sé, otra cosa de eso que ha sido una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. Lamentablemente para mí y para ustedes, le perdí definitivamente la pista a mi amigo Aurelio, de suerte que no hay nadie que nos diga exactamente cómo llegó esa supuesta película a sus manos o cómo fue que en una especie de sincronía junguiana, Aurelio editó en su imaginación la versión del año 2000 del Exorcista. ¿Cómo ven?